La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. En esta tarde de 5 de julio del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, como ha sido costumbre, cada miércoles, y aprovecho para hacer el comercial cada martes también. Ayer estuvimos con el maestro Alejandro en la transmisión que fue en punto de las 9:45 más o menos de la noche, y estuvo compartiendo el tema de el duelo por las mascotas, bastante interesante. Igualmente, insisto, aprovechando el comercial, recordándoles que las transmisiones se suben o se cargan al canal de YouTube, que en este caso es Radio Humanismo 4 y 5, lleva el mismo nombre, y por supuesto tanto las transmisiones pasadas, tanto las del maestro Roberto Gutiérrez, padre, en paz descanse, Roberto Junior, con un servidor, y con el maestro Alejandro, por supuesto, esperando puedan apoyarnos compartiendo, reaccionando y comentando. De verdad eso ayuda bastante a que esto siga creciendo y que pues por supuesto el mensaje pueda seguirse transmitiendo de forma que le pueda ser útil a quien así a quien le llegue, por supuesto, y a quien así lo decida. Al final, y como ya se ha comentado en otras ocasiones, esto no es más que un punto de vista, y la intención precisamente es pues eso, ¿no? Hacerlo llegar a quien le pueda resultar de utilidad, compartiendo como cada semana, en este caso, y acompañándonos también de compañeros y amigos, y aprovechando también, voy a dar la bienvenida a mi compañero amigo aquí en cabina, Fernando, preséntate por favor, bienvenido. Hola Charlie, un gusto estar aquí presente, agradecido por la oportunidad que me das de estar aquí, esperando que todos en casa se encuentren bien, toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, esperando que se nutran con la información del día de hoy, Charlie. Muchísimas gracias, y siéntete bienvenido. Digo, te has estado integrando en las transmisiones, gracias por el interés. Al final dicen que el interés tiene pies, y la verdad es que coincido. Quien tiene disposición, por supuesto, dentro de un proceso es vital. Me atrevería a decir que es muy necesario para poder realmente propiciar un resultado diferente dentro de un proceso. Y bueno, al final quien está, pues está, y ojalá que se esté en disposición siempre. Y por supuesto también gracias a todos los que se integran, insisto, a las transmisiones, recordándoles que nos pueden apoyar en estas transmisiones dando like, o bueno, reaccionando, compartiendo, y por supuesto también haciéndolo llegar a través de otras redes, como lo puede ser, no sé, ahora ya está muy fácil, ¿no? O relativamente más sencillo. Hoy con un clic puedes transmitirlo o compartirlo en diferentes redes. Meta, sin ser publicidad ni mucho menos, que obviamente pues al final estamos transmitiendo a través de Facebook. Es una forma muy rápida y práctica de poder comunicar estas transmisiones. De repente ya está en Instagram, ya está en TikTok, en WhatsApp, etcétera, y pues bueno, lo hace mucho más sencillo. Y pues bueno, al final la invitación es esa, ¿no? Que nos apoyen compartiendo, y por otra parte, y por supuesto, haciéndole la invitación a que se integren a la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Se hacen transmisiones también, sesiones familiares los días sábados de 1 a 3 de la tarde, están abiertas al público en general, y la intención es precisamente integrar a las familias dentro de un proceso, y que por supuesto también se considere más bien se tome en cuenta lo importante que es como familias integrarse, no solo en esta cuestión del proceso, sino también tomarlo en cuenta para la cuestión personal, que al final mucho de lo que yo me he atrevido a comentar es el hecho precisamente de la importancia que tiene de forma personal, que si bien al final hay quien pudiera tener, por ejemplo, algún paciente con nosotros, algún familiar como paciente con nosotros, no sé, yo me atrevo a decirlo de esta manera: si bien hay quien es importante, que en este caso pudiera ser el paciente, también la familia lo es dentro del proceso, y es importante abordar todo como un todo y complementarlo, o más bien reintegrarlo. Entonces, también hacer la invitación a
al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche, y que por cierto estamos prontos a la experiencia de este mes, que es el 21, 22 y 23 de julio, con las inducciones que son el lunes 10, miércoles 12, lunes 17, miércoles 19 y jueves 20 de julio, y nos vamos el viernes 21. Esperamos nos puedan acompañar, y si por el momento no lo consideran conveniente o no sé cómo decirlo, pues bueno, está la invitación al grupo Samadhi como tal. Y bueno, también se dan temas de interés, quisiera decir general, voy a decir más bien de temas de desarrollo humano, que en este caso es el maestro Roberto Gutiérrez, quien está impartiendo los días lunes y jueves, y el maestro Alejandro los días miércoles. Entonces, la invitación también está a adquirir el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y el material que ha quedado también como legado, hecho por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, papá, vaya, Robertote como se le conoció también, el maestro Roberto Junior, o el Junior como le conocen también, y el maestro Alejandro. Ambos, o más bien los tres, perdón, han dejado bastante material. Temas como autoestima, codependencia, reglas y límites para los hijos, tanatología, etcétera. Realmente hay una gran cantidad de temas, y además de las transmisiones que por supuesto se siguen haciendo y que, pues bueno, yo tengo el placer de poder formar parte de. Y pues bueno, eso de entrada, y tomando en cuenta que pues bueno, el material es para todos. De antemano, gracias por la compañía, el tiempo y la amistad. Y pues no hay más que continuar. En esta ocasión, para quienes no me conozcan, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista, y pues bueno, sesionamos los días miércoles con un servidor. Hoy es la tercera sesión de PNL, o Programación Neurolingüística en la Formación de los Hijos, y sin ser tan reduccionista en el tema o en el título como tal, pues no es más que la influencia que tienen o llegan a tener las palabras como programas en los hijos, y que en este caso, pues como se ha tenido en cuenta y se ha mencionado ya antes, por ejemplo, esas palabras al final forman programas, y son programas con los cuales, o basado en los que los jóvenes, adultos ya posteriormente, habiendo sido niños y siendo programados en esa etapa, tomarán decisiones, algunas muy importantes, algunas todavía más determinantes, y pues bueno, la intención es mucho, creo yo, y esto no es una idea tal cual personal, sino más bien es algo adaptado que el modelo puede ser preventivo, y si bien hay quienes, por ejemplo, ya han pasado por la etapa de formación de algún infante, digámosle hijos, de repente también están los nietos, que si bien no es la misma, digamos, influencia, los abuelos sí o sí siempre, generalmente suelen tener una influencia sobre los nietos de una u otra forma, en mayor o menor medida, y también lo que puedan llegar a decir, pues por supuesto es importante. Además de que en la primera sesión, si no mal recuerdo, y también me ayudarán a recordar, comentaba que creo yo que este tema puede ser útil para todas aquellas personas que están involucradas en la formación de otro ser humano. Entiéndase, padres, tíos, abuelos, hermanos mayores, maestros, acompañantes dentro de un proceso no necesariamente terapéutico, pero sí, por ejemplo, como coach. Yo llegué a ir a algún momento a cursos de verano, y de alguna u otra forma, aquellos que dirigen o coordinan esos cursos, talleres, es importante que tengan las palabras, las formas adecuadas para expresarse hacia con los menores, porque eso de una u otra forma, insisto, va a dejar huella. Entonces, ¿qué mejor que la huella que impacte sea una positiva y no una de miedo o temor, ¿no? Entonces, esa es particularmente uno de mis intereses por los cuales este tema para mí me resulta bastante importante, y que la verdad es que lo he abordado también desde otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la de autoestima, que es algo que también se trabaja aquí en la clínica. En algunas ocasiones he mencionado ya un libro bastante mencionado por un servidor, que es el de las 7 necesidades básicas para formar una sana autoestima en una persona, en un infante, y que tiene precisamente también que ver con las formas en las que se expresa hacia esa persona. Muchas de las etiquetas, y ya adentrándonos en el tema, muchas de las etiquetas que se quedan en el niño quedan por parte de personas significativas, y por supuesto que si se entiende, o más bien más que entenderse, si se comprende esta parte, por supuesto que
se toma más conciencia, lo voy a decir así. Al tomar mayor conciencia sobre lo que esto implica y el cómo puede repercutir en las personas a mi alrededor, en este caso, y reiterando el punto, los niños, me la pienso 2 veces antes de decirle a alguien cosas como eres un pendejo, no puedes, no sabes, y que de repente hay quien dice, pues, se lo dije con las mejores intenciones. Sí, pero hay aspectos, por ejemplo, dentro de la comunicación que son importantes tomar en cuenta. Por ejemplo, uno es el mensaje que creo que transmito y otro el mensaje que el otro recibe. En una ocasión, y yo lo he mencionado de esta forma, a una persona, a un paciente en una ocasión, platicábamos un poco referente a las palabras, etcétera, y decía, yo nunca le he dicho a mi hijo que es un pendejo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y entonces él aseguraba, decía, yo siempre lo he motivado y lo he incentivado a que sea el mejor, etc. Y entonces surge la duda, por lo menos para mí un poco obvia, el cómo lo hace. El cómo creo que es sumamente relevante. Y entonces él decía, yo lo que le digo es que no sea pendejo, que sí le eche ganas, que no sea, inclusive daba referencias en frases como, que no sea como yo. Y entonces, pues una duda o una referencia al final personal, decía, ¿y qué tanto, cómo habrá percibido el otro el mensaje? ¿Cómo habrá interpretado? Más que interpretar, ¿cómo habrá tomado por palabras lo que usted le decía? El tono influye mucho. De repente no es lo mismo decirle a alguien las mismas frases o las mismas palabras, sé feliz, a de repente con un tono poco como victimista de sé feliz, por favor hazlo. Otro ejemplo sería el de incentivarle a alguien, échale ganas, eres un campeón, ya no las mismas palabras, la misma intención de alentar al otro a superarse, pero diferentes palabras. Por ejemplo, ponte chingón, no seas como yo, échale huevos, bla, 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 bla. Perdón por mi francés, algunos ya saben que así me expreso y no es con la intención de ofender ni mucho menos. Si alguien, ha habido quien de repente me dice, ¿por qué si hablas de las palabras de repente tus palabras son muy burdas o muy soeces, ¿no? Y la intención tiene mucho que ver, insisto, no pretendo justificarme, sino que al final, por ejemplo, procuro evitar que palabras ofensivas, como lo puede ser lo que ya constantemente menciono, para ya no tampoco darle tanta vuelta, que no sean directas a una persona. Es decir, por lo menos de un tiempo para acá, me he abstenido de decirle a alguien directamente, eres un tal lo que sea, ¿no? Un tonto, un pendejo, etcétera, etcétera. Realmente no creo que esa sea la forma de hacer comprender a alguien, o es más de acompañarle para hacerle comprender ciertas cosas. Hay muchas maneras, y es que creo que la comunicación, por ejemplo, en el caso de la programación, es sumamente importante, vital, comprender cómo opera. Uno de los principios de la comunicación ya mencionados anteriormente ha sido que todo es comunicación, y aún lo que no expreso con palabras, mis acciones o mis gestos, ademanes, por ejemplo, pueden ser muy enfáticos en caer en un mensaje contradictorio. Está, por ejemplo, la referencia de decirle a alguien lo mismo, no eres un chingón, sin embargo, con mis comportamientos de desdén, por ejemplo, pueden mandar un mensaje contrario. Una ocasión, como referencia de esto mismo, está el que le dice a su hijo, yo creo que tú eres capaz de hacer todo lo que tú te propongas. Pero entonces el hijo un día a otro llega con la intención de, no sé, por ejemplo, demostrarle al papá o a la mamá que puede, ¿no? Le dice, yo puedo ir a la tienda solo, déjame comprarlo, déjame intentarlo. Y entonces, sin más ni más, al niño le dicen o le hacen saber cosas como, mejor lo hago yo, tú quédate aquí, tú estás seguro, voy yo, ¿no? Creo yo, y eso es un punto de vista muy personal, que en casos aislados, o siendo algo, digamos, estos mensajes, pero de forma esporádica, no son tan determinantes como lo pueden ser cuando la frecuencia es otra. Es decir, un evento en donde, por ejemplo, por error, porque tampoco, y algo que es importante comprender, creo yo, es no hay una situación de paternidad perfecta. Se puede aspirar siempre a ser el mejor padre, pretendiendo ser y dar lo mejor de cada quien, en este caso yo de mí, valga la expresión, pero al final, de repente, en una de esas puedo llegar a tener un comportamiento no el mejor, no el más idóneo. El hecho de que, y de repente esto suele ser algo muy como hacia la fantasía de algunas personas, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que es terapeuta, por ejemplo, tiende a, no sé, caer en un grito, ¿no?
Pues pasa que sí soy terapeuta y además de ello pues soy humano y no estoy exento de experienciar emociones que a veces y como a muchas otras personas pueden llegar a desbordarse. Pasa que pese a que puedo tener conciencia de algunos conceptos teóricos o teorías en general, no estoy exento de caer en o incurrir en ciertas faltas. Obviamente estoy en una situación o pretendo estar en una situación de conciencia, constantemente manteniéndome aprendiendo o reaprendiendo, mejor diría, y corrigiendo aquellas cosas que conciba como inadecuadas. Sin embargo, y como referencia de algo por el estilo, hace unas semanas, y de hecho ya lo platicaba aquí en la clínica, tuve a bien, por decirlo de alguna manera, perder mi cartera. Y entonces en ese momento pues no era como que, no era el mejor momento para mí. Estaba molesto, estaba más que molesto, realmente estaba entre encabronado, entre que me sentía culpable y quizá un tanto triste, ¿no? Porque además de esto, pues soy una persona que no deja de estar un tanto apegado a lo material. Y no es tanto lo material, sino lo que representaba para mí todo eso en cuestión de desgaste. El punto está, y lo comentaba así, en eso mi hija me pregunta cosas como que tenía en la cartera, que si era importante y cosas así. Y para mí era como estarme picando las costillas. Al final, y pese a que no fui grosero con palabras o violento de alguna forma, de forma directa con mi hija, sí de repente mi cara no era la más amigable en ese momento. Digo, pudiera no ser una falta muy grande, pero al final el punto es ese, no siempre estamos todos en nuestros mejores momentos. La cuestión no es culparse o juzgarse por esas situaciones, sino aprender y discernir de lo que sí está en mi control y de lo que de lo que realmente no está en el mismo. Pues es un tanto más importante ser específico, partiendo de una base, los niños no son tontos. Los niños sí comprenden, los niños sí asimilan, los niños, y me atrevería a decir, y ya lo he dicho así antes, los niños pueden llegar a comprender mucho más de lo que los adultos pueden llegar a creer. Hay un video, hay un canal en YouTube que se llama BBVA, son conferencias que llegan a ser autores, psicoterapeutas, bastante gente con bastantes conocimientos, diría yo. Y hay uno muy bueno que es de un profesor de primaria, creo que ya se los puse aquí en una ocasión, en donde él hace referencia, por ejemplo, a cosas, según recuerdo el título, es más o menos algo así como los niños me enseñaron a aprender, o lo que los niños me enseñaron. Es un maestro que da referencias muy básicas, ejemplos muy cotidianos, pero más de fondo, bastante contenido y muy explicativos respecto a uno, la comunicación de adultos y niños, muy desde otro punto que sería el de muy cómo los adultos tienden a minimizar o a devaluar de alguna forma la capacidad de conciencia que pueden tener los niños. Y pone un ejemplo, uno de tantos ejemplos que menciona es ¿no? Dice que en una ocasión llegaba con los niños y les decía, teniendo una clase preparada respecto a donde quería pretender enseñarles sobre la concepción material, un concepto físico y uno más, espero, ok, nos menciona que está viendo un poco en el audio. Gracias por la retro. Voy a checar ahorita, espero que se pueda arreglar y en la medida posible, si nos pueden seguir asesorando, se los voy a agradecer eternamente. Entonces, dice, suena un poco tronado, suena muy mal la transmisión. Ok, ahorita lo voy a corregir. Ok, ahorita lo voy a... Sí, voy apoyando con la retro y me haga mención de si sube abajo, me acerco, me alejo, etcétera. Creo que también la señal de internet, y eso que no está lloviendo, pero pues vamos a reclamar a nuestra compañía y aprovechar para que nos patrocinen. Voy a continuar, pero pues irse arreglando y de lo contrario, pues bueno, ya veremos qué hacemos. Muchísimas gracias por esto. Voy a continuar y qué show.
Estaba en este ejemplo donde este maestro hace referencia hacia lo que es la representación física y la representación simbólica. Y dice que en alguna ocasión los alumnos ya habían preparado su clase, saca una lámina de plano, en donde, ok, gracias, en donde, ok, voy a seguir porque rato nos hacen, pero bueno, saca la lámina del plátano, y entonces ya después de haber preparado en casa, llegan los niños, sacan la lámina y les pregunta, ¿qué veis? O bueno, es que es español, ¿no? O ¿qué ven? Y los niños dicen, un plátano. Y entonces piensa que todo va acorde al guión que tenía preparado. Y entonces les propone a los niños comerse el plátano. A lo que a los niños reaccionan con la capacidad de imaginación e inventiva que tienen los niños a simular que se empiezan a comer el plátano. Pero entonces su clase no iba a esas respuestas, iba más hacia a que alguien dijera no, si comérselo, y les preguntara por qué, y ellos les dijeran por qué es un dibujo, y él explicara lo que es una representación física de lo que es una representación concepto, vaya. Y entonces los niños, al salir del contexto que él tenía planeado para su clase, él de repente empieza a improvisar y saca otras referencias y demás. Pero mucho de lo que él denota de este tipo de ejemplos, y que de este da muchos otros más, es precisamente el cómo los niños tienen una interpretación del mundo muy muy diferente a la que los adultos tienen, y que no necesariamente significa que esa percepción o interpretación de su mundo sea mala por ser diferente a la que los adultos tienen. Viceversa, que no hay por qué, dicho de otra forma, enjuiciar mi forma de ver el mundo, ya que para los otros puede ser correcto o incorrecto y está bien al mismo tiempo. Apenas no mucho tiempo hemos hablado sobre una de las marcas de la existencia, que es esa de la relatividad, por ejemplo. Yo de forma muy básica, creo en algunos momentos, escribo estas tres marcas. La primera es la ley de la impermanencia, que básicamente dice que todo es cambiante o que nada es estable. La segunda, que es la de la relatividad, que yo traduzco más o menos como que nada es absoluto. Y la tercera, que es la interdependencia, que básicamente dice que todos dependemos de todos. La segunda, haciendo la referencia hacia la relatividad, en una conversación ambos podemos tener la razón y ambos podemos estar equivocados al mismo tiempo. Con esto, ¿qué quiero decir? Y esto en referencia hacia la comunicación con los niños, por supuesto. Pasa que el que un niño no perciba el mundo como yo lo percibo, no hace que ese niño esté mal y tampoco hace que yo esté bien. Y viceversa, es decir, no hace que la percepción del niño sea correcta y que la mía sea incorrecta. Pero entonces, y pretendiendo un poco clarificarlo más, ¿cuál sería la cuestión real o la certera? Pasa que lejos de discutir o lejos de pelear o lejos de tratar o pretender imponer la verdad, entre comillas, sobre la del otro, que al final es mi percepción sobre la del otro, necesitaría saber con exactitud qué es lo que el otro está pretendiendo observar o qué es lo que el otro alcanza a percibir. Un ejemplo de esto son las preguntas que los niños llegan a hacer en determinada etapa de su vida, y de esto también aquí les ponía un ejemplo. Pasa que en una ocasión llegaba una niña con su mamá y le preguntaba, más bien le comentaba primero, ¿no?, que había tenido una conversación con una de sus amigas en la escuela y que había surgido una duda. Y entonces la mamá, tratando de ser un poco más cercana a la niña, le dice, ¿cuál es tu pregunta? Y la niña le responde o le pregunta, quiero saber cómo nacen los gatitos. Y entonces la mamá, algo que hace, muy como muchos adultos me atrevo a decir, es pretender responder primero desde su visión de lo que creo que el otro quiere saber. Y entonces la mamá, un tanto inquieta por digamos la fuerza de la pregunta, le empieza a decir que está la gatita, tienen que tener relaciones, etcétera, etcétera. Le explica que no sé si puedo decirlo tal cual, yo no tengo tema en expresarlo de esa forma, pero a veces por las transmisiones está de repente censurado, ¿no? Entonces voy a decirlo de esta manera. Le explica a la niña que el miembro del gato tiene ciertas espinas, que la intención es lastimar a la gata porque solo así fecunda el óvulo, etcétera, etcétera, y lo pone todo tan gráfico que la niña, después de escuchar todo eso,
se queda impactada y un tanto choqueada, ¿no? A lo que la mamá le pregunta, después de haber dado toda esa explicación, la mamá le pregunta, pero ¿por qué tu duda o por qué tu pregunta? Y entonces la niña le responde, yo lo que quería saber era si los gatitos nacen con pelo o sin pelo, porque mi amiga decía que nacían con pelo y yo le decía que no, que nacían pelones. Entonces recordemos que la pregunta era ¿cómo nacen los gatitos? ¿Qué quiero decir con esto? La comunicación efectiva, que también se da dentro de lo que es la programación, por ejemplo, el saber expresar de forma asertiva lo que quiero expresar, creo que se hubiera evitado toda una cátedra de la fecundación, de la penetración, etcétera, etcétera, si antes le hubiera preguntado a la niña, por ejemplo, qué es lo que realmente quiere saber. Porque la pregunta es un tanto abierta y para la mente de algunas personas puede ser un poco vaga la pregunta. Y a modo de responder o con la intención de responder, puede caerse en respuestas totalmente innecesarias. Este es un ejemplo nada más, entre muchos otros que puede haber. De repente, los hijos lo que preguntan puede llegar a ser, por ejemplo, depende del entorno, por supuesto, es ¿por qué discuten? Y para eso hay padres que a veces no se saben callar. Para eso hay padres que no han sabido, no han aprendido a separar, por ejemplo. Ya se ha hablado en algunas otras ocasiones de los casos en donde los padres toman a sus hijos como rehenes de la relación, tomándolos como tribunas, terapeutas, consejeros, escuchas, etcétera, de cosas que los niños pues al final no tendrían por qué enterarse. Y entonces un niño puede llegar con sus padres y preguntarle, por ejemplo, ¿por qué discuten? A lo que el padre o la madre, quien sea, podría responder cosas como, por ejemplo, sin mentir de entrada, ¿no? Que lo que algunos llegan a caer son en frases como, no estamos peleando, estamos platicando. ¿Qué carajos tiene todo esto que ver con lo que es la programación en los niños? Los niños no aprenden de programas, valga la expresión, solo por las palabras, sino también por lo actuado. Entonces pasa que mi hija llega conmigo, es un ejemplo, me pregunta ¿por qué discutes con mi mamá? Y si lo que yo le modelo es la mentira, por ejemplo, al final ella está viendo algo que es real, algo que le generó a ella una duda y alguna duda que podría yo responder. Respondiendo y atendiendo a lo que realmente necesitaría saber y limitando hasta donde no le es necesario saber, por ejemplo, pregunta ¿por qué discuten? Y lejos de decirle no estamos discutiendo, estamos platicando, algo que es evidente que no está pasando, podría hacerle saber, por ejemplo, que en algunas ocasiones, y esto es un ejemplo nada más, algunas ocasiones las personas, entre personas, adultos, niños o cualquiera, puede llegar a haber diferencias. Y que a veces dentro de esas diferencias les es difícil aprender a controlar sus emociones, por ejemplo. Digo, no se necesita, en una ocasión, dando un ejemplo como este, una ocasión una persona me decía, es que tú eres terapeuta. Me decía, es que eso no tiene nada que ver. Digo, o al final podría haber sí una diferenciación entre lo que es el haber tenido una preparación, el haberme involucrado en temas de desarrollo humano y cosas por el estilo, pero no es algo que tenga yo exclusivamente por ser terapeuta. Esa frase de nadie nos enseña a ser padres era muy de antaño y hasta cierto punto era entendible. Sin embargo, y al día de hoy, cantidad de información ya hay, pero impresionante. Ya no hay como que, nadie me enseñó a ser padre, pues es que no te involucraste en talleres, cursos, de repente como comercial aquí comentamos, ¿no? Están 56, 65 discos, temas en general para aprender a poner límites, reglas claras, comunicación asertiva, comunicación efectiva, autoestima, etcétera. Y ya no es que no haya el material, más bien es de repente llegan los pretextos, excusas, etcétera, etcétera, que es que está muy caro, es que está muy lejos, es que lo que sea. ¿Qué quiere decir con esto? Todo esto el niño al final lo toma como una referencia. Y pasa que de repente me puse muy colorido. Y pasa que de repente si al niño se le da la referencia de no estamos peleando, estamos platicando, se le está enseñando la parte o se le está modelando la cuestión, no solo de la mentira, que creo que al final sería lo de menos, sino la cuestión de la minimización de las emociones que yo estoy experienciando. ¿Qué de malo hay que, y esto como una pregunta en general, qué de malo hay en el que un padre, por ejemplo, externe su vulnerabilidad entre comillas, expresando su tristeza, por ejemplo? ¿Qué de malo hay el que una mujer exprese su molestia hacia con los hijos? Es decir, que se haga saber que estoy molesto o que me haga saber que estoy triste.
La respuesta breve es: no hay nada de malo. Desde un aspecto lógico, no hay nada de malo. Pero pasa que habemos quienes, me incluyo, tenemos creencias que se formaron basado en esa programación que recibimos mucho desde pequeños. Y entonces, en una ocasión comentaba yo que veía un TikTok en donde una mujer estaba abriendo un regalo y otra persona, la que estaba grabando, le decía: no llores porque te ves fea. Y entonces yo me pregunto, ¿quién le hizo tanto daño a la que está grabando como para hacerle creer que cuando expresa sus emociones pierde belleza en este caso? La que estaba abriendo su regalo estaba emocionada, estaba llorando, pero de felicidad o de euforia, digamos. Pero la que estaba haciendo, la que grababa, era la que traía la broncota. No sé, a mí me queda como una duda: ¿cuántas lágrimas se habrá silenciado esa persona para no perder belleza, por ejemplo? En el caso de los varones, ¿cuántas lágrimas habrá silenciado para no perder virilidad, por ejemplo? Porque pasa que el que expresa emociones como la tristeza, etcétera, etcétera, de repente se ve poco atractivo, o digo, esas son las creencias, esa es la programación: pierdo virilidad, me veo poco atractivo, me veo débil, me veo vulnerable, me veo pendejo, y por no decir todas las otras creencias que quedan como referencia. Y todo esto es una programación que, si bien al niño, de repente hay pacientes que me dicen: a mí nunca nadie me dijo que no llorara, es más, al contrario, me decían: llora, cuando sientas necesidad, llora. Y entonces a esas personas les pregunto: ¿y tú viste en alguna ocasión a tu papá llorar? No. ¿Y tú viste en alguna ocasión a tu mamá reír? Pues a lo mejor una que otra vez, pero no, realmente muy pocas veces. ¿Qué está pasando? El mensaje no es congruente. Yo te digo: llora, pero yo no lloro. Entonces llora el hijo, pero no el padre. Y pasa que esa persona, el paciente por ejemplo, ya no está siendo hijo, llega a una terapia ya como con otro rol, como padre por ejemplo. Y entonces dice: yo en mi infancia sí lloraba, era un niño muy expresivo y demás. ¿Qué pasó? Pasa que cambiaste de rol, y el mensaje que se transmitió fue, entre líneas por supuesto: tú siendo hijo tienes derecho a llorar, pero una vez que seas padre tienes que ser el pilar de la familia, tienes que ser el cabrón, tienes que ser el fuerte. Y entonces, ¿cómo te vas a permitir llorar si ya eres papá? ¿Cómo te vas a permitir llorar? El llanto es como una referencia, puede ser el enojo, la tristeza, entre otras muchas emociones que hay. ¿Cómo me lo voy a permitir si ya ahora ocupo este rol? Y aunque pudiera parecer no mucho, la cadena llega a un punto, y lo voy a decir de esta manera, donde la cadena pudiera parecer que se sigue y se sigue y se sigue, porque no estoy siendo consciente de un factor que creo que es indispensable. ¿Cuáles son los programas ¿Cuáles son los programas basados en los que yo opero? Es decir, creo que hay una forma muy eficiente, por lo menos desde mi punto de vista, para poder detectar cuando no soy yo quien está actuando en mi vida. Frases como lo que ya hemos mencionado sobre los debeísmos, el debo o el tengo. Cuando yo me digo frases como no debería de llorar, me puedo preguntar según quién. Cuando yo me digo frases como tendría que estar feliz, puedo preguntarme según quién. Cuando yo me digo frases como no tengo que estar triste, yo tengo que ser fuerte. Ojo, los debeísmos son debo y tengo. Tengo que estar feliz, no debo llorar, tengo que ser fuerte, tengo que sacar la casta, no debo expresar emocionalmente o emociones como tal. Todo ese tipo de referencias, ahí están los programas. ¿Cuál es la intención de preguntarme según quién? En el según quién, desde mi punto de vista, de repente emergen estas figuras totémicas o estas figuras representativas. Y entonces yo me digo, no tengo que estar triste, y me pregunto según quién, y entonces muchas veces surge la máscara, según yo. Según yo tengo que ser fuerte. Y entonces es picar un poco más a fondo y decir, ¿según quién? Y entonces cuando la persona, digámoslo así, va abriéndose un poco más, de repente se atreve a ser un poco más honesto y decir, según mi papá, según mi mamá. Y hasta ahí creo que no hay tanta bronca, pero pasa que hay figuras que pueden llegar a ser todavía más ¿cómo decirlo? No significativas, sino más de impacto, que pueden ser, por ejemplo, lo decía el abuelo Polo. Mi abuelo paterno se llamaba Leopoldo, en paz descanse. No me consta, estoy tomándolo de referencia, pero no se ofendan.
Y entonces, ¿quién decía eso? El abuelo Polo, o la abuela Esperanza, así llama mi abuela. Insurgen esas figuras. Y entonces me doy cuenta que esa imposición, por decirlo de alguna manera, no vivía yo mi vida. Eran más bien aquellas personas o referencias de personas que me imponían muchas veces sin querer hacerme daño, sin darse cuenta o sin concientizar el impacto que pueden llegar a tener en mi vida. Frases que muchas veces yo he escuchado en como yo lo único que quería era preparar a mi hijo o a mi hija para el mundo real, para el mundo de la vida real, ¿no? Que es duro, fuerte, insidioso u hostil en otras ocasiones. Y yo lo único que quería era prepararlo para ese mundo. Con frases como no llores, no te expreses, no sientas, básicamente y desde un punto de vista personal, creo yo, corríjanme ustedes, Fernando, quienes nos ven en la transmisión, creo yo que lo que se le quita a la persona no es más que su humanidad, que es un chingo, por supuesto. ¿A qué me refiero con su humanidad? Es de humano sentir, no es cuestión de género, no es cuestión de orientación, no es cuestión de estatus económico, socioeconómico, no es cuestión de rol, no es cuestión de absolutamente nada de todo aquello, de todo aquel constructo social. Es más bien una cuestión o una cualidad que tenemos todos los seres humanos. Somos seres sintientes. Y si lo vemos un poco más allá y más descrito de otra forma, somos seres sentipensantes. Sentimos, pensamos. Sentimos, experienciamos sensaciones, experienciamos emociones, sentimientos y demás. Y también los podemos abordar desde un aspecto lógico, racional, que vendría a ser ya un acomodo de lo que está pasando. Pero al final eso, somos seres sentipensantes, sintientes. En el momento en el que yo le llego a decir a alguien, un menor en este caso, vaya un menor, un niño, una persona en formación, no llores, no le estoy quitando tal cual su emoción, o mejor dicho, además de estarle privando de experienciar su emoción, le estoy privando de experienciar su humanidad. No sé si has escuchado, Fer, o insisto, personas que nos escuchan, personas que de repente caen en las frases de es que yo quiero llorar pero no sé cómo hacerlo, o ya no puedo hacerlo. Y entonces, con las mismas preguntas, ¿qué te lo impide? Y de repente hay quien dice, no sé. Y una pregunta que le he tomado mucho a mi terapeuta, que además es uno de mis maestros, que es el maestro Alejandro, maestros de vida, no es un maestro tal cual académico, pero sí para mí es un maestro de vida, ha sido la frase de imagina que sabes, o imaginando que sabes, ¿qué pudiera ser lo que te está impidiendo expresar tu llanto? Y de la misma forma, que no es más que una introspección, me puedo empezar a cuestionar cosas que pudieran parecer no muy relevantes, pero que al final son aspectos que me han estado privando de situaciones importantes en mi vida. Suponiendo y poniendo en contexto un ejemplo, yo tengo muchas ganas de llorar, siento el nudo a la garganta, pero en el momento en el que quiero expresarlo, me seco y ya no puedo expresar nada. Y después me encabrono, porque encabrona, ¿no? A algunos. Y entonces me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está impidiendo expresar mi tristeza? No sé, me respondo esto, tal cual, no sé. Y me pregunto, que a mí me gusta mucho el juego de preguntas y respuestas que puedo tener conmigo mismo. Y entonces de repente me pregunto, imaginando que sé qué pudiera ser lo que me está impidiendo expresar mi tristeza. Y entonces, y permitiendo que la imaginación sea algo que fluya, de repente lo primero que me viene a la mente puede ser, por ejemplo, ¿cómo me voy a ver? Entonces ya tengo una pista o una ruta de por dónde pudiera ser el problema o complejo que pudiera estar teniendo. Suponiendo que la respuesta, y siguiendo esta misma línea, es esta, ¿qué van a decir de mí? Y entonces me pregunto, ¿quién es? Y me respondo naturalmente, la gente. Y me pregunto naturalmente, ¿qué gente? Y así con este juego como de pregunta y respuesta me voy acercando un poco más hacia que la gente de la cual yo siento que puedo ser juzgado puede ser, por ejemplo, mi familia. Y entonces indago aún más en cuestiones como, por ejemplo, ¿quién pudo haber sido o en qué momento pudo haber sido que dejé de hacer contacto con mis emociones? No sé, puedo tomar como referencia, me voy a usar a mí como referencia, puedo recordar quizá algún evento de mi historia, no sé, por ejemplo la niñez, en donde al haber expresado tristeza, alguien que obviamente tiene nombre, obviamente tiene forma, obviamente tiene un rol, y que sabré sobre el tiempo,
me habrá dicho cosas como, ¿a poco estás llorando por tal cosa? Y entonces no me voy a quedar con la frase, sino el cómo me hizo sentir esa frase. Cómo me hizo sentir que personas significativas, es más, poniéndolo un poco más específico, cómo me hizo sentir el que una persona que se supone me debía, entre comillas, me debía haber hecho sentir seguridad sobre el quién soy, me sentía más bien criticado por esa persona. Poniéndole un nombre, por ejemplo, cómo me hizo sentir que mi padre hubiera sido el que me dijo frases como, ¿a poco lloras por esas pendejadas? O no llores por eso, o esas referencias. ¿Cómo me hizo sentir? Y entonces le pongo nombre, porque de repente hay quien se hace estas preguntas y de repente dice, ¿cómo me hace sentir? Pues mal. Ponle nombre. ¿Qué significa ponerle nombre? Dale una emoción, ponle un nombre a la emoción que experimentaste. Me sentí enojado, me sentí impotente, me sentí avergonzado, me sentí frustrado. Y en internet, y reiterando el punto de que ahora hay una gran cantidad de información que se puede buscar al respecto, podemos buscar, por ejemplo, el abanico de las emociones, que si lo queremos hacer un poco más didáctico y para trabajar con los niños puede ser, por ejemplo, hay una dinámica que me gusta mucho, se llama el monstruo de los colores, que básicamente consiste en que un monstruo cambia de color y conforme cambia de color es la emoción que caracteriza o representa ese color. Por ejemplo, y muy como en la película Intensamente, el azul es la tristeza, la felicidad es amarilla, el enojo es rojo, etc. Y es una forma de, y aunque pareciera un trabajo enfocado hacia los niños, por ejemplo, muy hacia los adultos también que tuvieron niños que digamos no fueron muy bien acompañados, por decirlo de alguna forma, también puede ser un como acompañamiento hacia la figura de ese niño interior. Pasa que muchas películas que son dedicadas u orientadas hacia al público infantil, para los adultos de repente también pueden tener un impacto en otro tono, por decirlo así. Esta película última, la de Elementos, ¿no la han visto? Ah, bueno, no la han visto. Ok, es una película reciente de Pixar, si no mal recuerdo, y que sin spoilear nada, básicamente hace una referencia hacia los temperamentos. Y precisamente es muy interesante y digo, fuera de un aspecto psicológico y demás, es muy interesante porque de verdad representa, creo que con muy buenas referencias, cómo cada elemento en este caso tiende a expresar de manera y a sentir o a vivir de manera diferente las mismas circunstancias. Cosas que si a los niños se les explicara, pero más que a los niños, si los adultos comprendiéramos que cada quien tiene una forma muy específica de experienciar o vivenciar sus propias experiencias, valga la expresión, dejaría de ser tan crítico con el otro, y más que con el otro, dejaría también de ser crítico hacia conmigo mismo. Porque de repente he escuchado a personas que dicen frases como, retomando la parte de los egoísmos, es que yo no debería de llorar. O ha habido pacientes, y esto lo ha comentado Alejandro en alguna ocasión, pacientes que en terapia de repente dicen, discúlpame, y a veces es como, ¿pero por qué? Y algunos son muy abiertos y dicen, pues es que estoy llorando, y es como, pero pues, digo, no se supone que eso viene, pero es una posibilidad que pase dentro de la terapia. Entonces, ¿qué se supone que debería disculpar? Y hay quien dice, pues es que estoy llorando, y salen con estos egoísmos, no es que no debería hacerlo, y ya se indaga en otros aspectos. Para no abarcar un poco más, o más bien no extender lo mismo, o más de lo mismo, la comprensión que se pretende darle al otro, ojalá fuera una meta el aprender a hacerlo con uno mismo. Ojalá que esa empatía que yo espero que los otros tengan hacia conmigo, o que yo tengo inclusive hacia con otros, pueda o logre tenerla, sin embargo, hacia con mi propia persona. Y yo lo comenté en una ocasión hace tiempo de esta forma, es posible la empatía hacia con uno mismo, no solo es posible, creo que es necesaria. Creo que antes de pedirle a otros que empaticen con mis emociones, necesitaría yo aprender a simpatizar con mis propias emociones, a aprender a comprender, valga la expresión, que el que yo sienta tales emociones, por ejemplo, enojo con mi pareja, tristeza con mis hijos, decepción de tales eventos, etc., es totalmente natural y normal. Reiterando el punto respecto a lo que es la programación, ¿por qué tengo estos bloqueos o por qué tengo estos impedimentos o qué es lo que me impide realmente poder experienciar mis propias emociones? Que, dicho de una forma, creo que los niños son excelentes aprendices, tanto así
que llevan muy a lo macro, o es decir, a algo ya más extenso, situaciones que aprendieron en casa. Un ejemplo, mamá minimizaba su tristeza. ¿Cómo sé que la minimizaba? Porque cada que me acercaba al verla yo llorando, se secaba las lágrimas y me decía, no pasa nada. ¿Cómo sé que, otro ejemplo de minimización en cuestión emocional, yo veía a papá enojado con mamá por X razón que no entendía y que no necesitaba entender, solo el enojo, y entonces papá me decía, no estoy enojado, así soy, pinches frases, perdón por la referencia, pero pinches frases pendejas de así soy. Siempre he sido así, no es cierto. Yo particularmente, si bien no estoy en contra, no estoy a favor de esa postura, de decir así soy, siempre he sido así, no lo creo. Quizá lo has normalizado, le diría yo a esa persona. Quizá has normalizado el hecho de creer que estar enojado es algo normal, ya sea según tu género, según hasta tus apellidos de repente, ¿no? Es que así somos los Sánchez, bien pinches gruñones, no necesariamente. Y aunque fuese así, yo estoy en la mejor... yo tengo la convicción, voy a decirlo así, de que aún viniendo de clanes o de familia, en donde, digamos, mi apellido es Sánchez, en donde los Sánchez somos de esa manera, o son de esa manera, yo no estoy condenado y mucho menos obligado, o más bien no estoy obligado y mucho menos condenado a seguir con ese patrón. Si los Sánchez quieren ser de esa forma, tengo el derecho de decir, pues yo soy un Sánchez diferente, por ejemplo. Yo no estoy obligado a hacer la copia, por cierto, mal hecha, de mi padre, ni de mi madre. Y no es una falta de respeto hacia lo que me han enseñado, sino más bien es un respeto a su figura, respeto a su forma de haberse expresado, su forma de haberse comportado, pero yo no la comparto. Y no la comparto porque esté en contra de ustedes, no, sino porque no creo que esa forma de comportarse vaya ad hoc a mis necesidades. Creo yo, e insisto, muy desde un punto de vista personal, que el aprender a separar esas partes puede ser doloroso, porque de repente hay quien tiene una fidelidad a un sistema muy violenta hacia consigo mismo. Pasa que el padre decía, los hombres somos cabrones, macho peludos, lomo plateado y pendejadas así. Y entonces yo me considero, independientemente de todo factor externo, me considero una persona sensible. Y a veces por no querer ser la decepción para el padre, hay quienes están dispuestos a ser la decepción de sí mismos. Es decir, hay quienes no están dispuestos a traicionar, entre comillas, el clan familiar, pero sí están dispuestos a traicionarse a sí mismos, no sintiéndose genuinos o no siendo genuinos. Y al final creo que esto a la larga pues cobra bastante, porque yo lo he dicho de esta forma, no sé si bien o mal dicho de alguna u otra manera, pero ha sido proponerle a algunas personas que de repente tienen una situación como de crisis, por decirlo de alguna manera. Es que yo quiero estar con fulanito de tal, pero fulanito de tal no me acepta con estas características. Características, por ejemplo, emocionales. O sea, dice que soy muy chillón, pero pues yo no me puedo controlar porque pues siempre he sido así, pero quiero estar con el otro, entonces toma una decisión. Ese comportamiento que al otro no le agrada, ¿a ti te genera realmente un conflicto? No. Entonces quien tiene el conflicto es el otro. ¿Okay? ¿Se puede negociar? ¿Se puede hablar? ¿Se puede llegar a un acuerdo? Ya lo hemos intentado todo. ¿Okay? Suponiendo que fuera cierto, suponiendo que ya intentaron todo, si ya no hay más acuerdos, si ya no hay más comunicación, si ya no hay más negociación, entonces hay que tomar una decisión. ¿Qué sería intentarlo todo? Todo lo que no te cueste la vida. Se vale esforzarse, se vale arriesgar, se vale, si así lo decía la persona, no es una regla, es una referencia. Si así lo decía la persona, se vale arriesgar. Lo que considero que no sería conveniente, al final no sé si se vale o no, solo creo que no sería conveniente, sería de poner el poner de por medio mi propia integridad, mi propia vida o mi propio bienestar. Si este comportamiento mío, obviamente que no es autolesivo, porque de repente van a caer algunos, o han llegado a caer algunos en decir, entonces ¿por qué mi familia no acepta mi drogadicción? A ver, mi chingón, tu drogadicción te está haciendo daño a ti y a terceros, entonces eso no solo no es negociable, no estás dándote cuenta que probablemente tus acciones están delimitando, o más bien perjudicando el bienestar de otros.
Pero en el caso de que yo soy muy chillón, al mundo que le valga madre, soy muy chillón. Es mi manera de expresarlo. Y si eso realmente no me genera un conflicto, o no es un conflicto que me genere con todos, digamos es con mis primos, mis amigos, hermanos, padres, se negocia. Yo lo digo de esta forma, ya para terminar en esta parte. Si te molesta tanto verme triste, te pido por favor que te des la vuelta, porque para mí es necesario expresarlo. Si estamos en el mismo espacio, también yo voy a ser comprensivo con tu espacio. Y si no puedo estar aquí o no es conveniente porque a ti te incomoda y ni tú estás tranquilo, ni yo estoy tranquilo con mi tristeza, entonces yo me aparto, yo me busco un espacio, me busco un lugar, etcétera, etcétera. Pero el punto al final es buscar la negociación o la mediación, que mucho de esto, y a mí me gustaría seguir abarcando un poco más respecto a la programación y la formación de los hijos, muchos llegan a caer en esta figura que ya también se ha mencionado, que es la de la desesperanza aprendida. Es que, ¿qué caso tiene que le diga a la otra persona tal cosa si de todas maneras no cambia? Es que si tu intención es decir algo para que el otro cambie, tú no quieres decir algo para sanarte, tú quieres decir algo para controlar al otro. Y al final, pues creo que es algo muy complejo y difícil de asimilar, el hecho de yo no tengo el control de muchas cosas, especialmente de las ajenas a mí. Yo no puedo controlar en otros su estado de ánimo, su forma de comportarse, su forma de actuar, su forma de pensar, nada que está fuera de mí. Y aún lo que está en mí, a veces resulta complejo de controlar, por ejemplo las emociones, que creo yo la intención no es llegar a un control emocional, sino más bien a una sana gestión emocional, que no es lo mismo desde mi punto de vista. El control creo es pretender querer tener las emociones en determinado estado, cuando yo lo quiero, cuando yo lo pretendo, cómo yo lo pienso, y la realidad es que a veces las emociones son de hecho las emociones en general son espontáneas, sí espontáneas, pero sí puedo tener una adecuada gestión, es decir, que una vez habiéndose mostrado el enojo, por ejemplo, puedo yo decidir de entrada concientizar qué me lo está generando y qué me puede enseñar o para qué me puede servir, que es muy diferente al control emocional. Regresando a la desesperanza, pasa que hay quienes sienten que decir algo ya no vale la pena, porque las cosas no van a cambiar. Es más, hay quien tiene frases como llorar no sirve de nada, o el que se enoja pierde, que al final no son más que una programación, no son más que mensajes que heredaron en mi psique, y que, como ya decíamos, y tomando de la mano de la marca de la existencia de la relatividad, pueden ser ciertas o no, o es más, son ciertas y no al mismo tiempo. Puede que llorar no sirva de nada, pero puta, qué alivianador es muy alivianador, es muy placentero poder tomar una decisión cuando la tristeza ya no está de por medio. Es muy placentero desde un punto de vista personal poder tomar una decisión cuando el enojo ya no está de por medio. Es placentero saber que el enojo ya no es quien toma las decisiones en mi vida. Todo esto, y espero haber sido claro, creo en gran medida que esto parte de la programación, del cómo me educaron, por ejemplo, con respecto a las emociones, del cuáles son mis palabras, qué es lo que yo me digo. Frases como no puedo, no debo sentir, no puedo llorar, te van a seguir, me atrevo a decirlo así, voy a hablar en primera persona. Si mis frases son esas, me siguen programando y condenando a actuar sobre la misma ruta. Sin embargo, si me hago una invitación y me propongo hablar de forma diferente, gradualmente creo que en algún momento mi forma de actuar va a empezar a ser diferente. Va a empezar a ser congruente con lo que yo me estoy diciendo. Pero eso es un proceso y lo vamos a ver más adelante. Espero haber sido claro. De cualquier forma, pues, dudas, quejas y comentarios en los comentarios, en la caja de comentarios, o por teléfono. Ahí nos agarramos el chongo, ¿no? Dice Judith Vargas, buenas tardes, Lee Carlos, gracias por estar aquí, un gusto estar aquí con ustedes, gracias Judith, gracias por el comentario. Ainek dice que es Kenia Aragón, dice buenas tardes, Lee Charlie, gracias a todos, saludos a todos en cabina, gran tema, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Muchas gracias, Kenia, gracias por el comentario, esperando que se encuentre muy bien. Norma Rayón, mi señora madre, hola, buenas noches, hijo, gracias por compartir de sus temas, son de mucha utilidad. Dios los cuide y los libre de todos los peligros, lleguen bien a casa. Muchísimas gracias, madre, te mando un fuerte abrazo y beso, sabes que te amo también y espero también que te encuentres excelente estado de salud. Dice Reina Aragón, buenas noches, Charlie, gracias Reina por el comentario. Dice Yael USC, hola Carlos, gracias por tus conocimientos, te mando un fuerte abrazo, ya pronto nos vemos por allá.
y a echarle ganas y gracias por tu amistad. Gracias, bueno, no sé si le agrade que lo diga, pero es la rana. Muchísimas gracias, esperando que te encuentres bien. Ayer nos estábamos acordando de ti, de hecho estábamos mencionándote, espero que te hayan sumado a los oídos. Nada malo, al final no hay nada malo que hablar, solamente nos acordamos. Y espero que te encuentres muy bien y que sigas dentro de tu proceso. Gaby Velázquez dice, hola, buenas noches, aquí presente y atenta al tema. Saludos, gracias Gaby, nos vemos el día de mañana, primero Dios. Que tengan todos una excelente noche. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice, información importante, interesante y necesaria conocer en cualquier sociedad. Gracias la transmisión, un gran abrazo. Gracias papá, también te mando un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo. Y gracias por tu comentario y estar presente. Dios nos bendice. Coco Arreguín dice, hola, gracias por compartir. Gracias Coco, gracias por estar presente también en cada transmisión. Dice Yael, ¿por qué se llama Yael? ¿La rana? Israel, bueno, es como un apodo, bueno, no sé. Dice, ¿me puede saludar Fernando? Le mando un fuerte abrazo, se les quiere, ate su amigo Israel. Te mando un saludo, un abrazo y ya decía, nos acordamos de ti. Judith Vargas dice, Lick, truena un poco la transmisión. Que esos fueron comentarios durante la transmisión respecto al audio. Espero se haya arreglado, espero se haya arreglado el audio y gracias por la retro que nos hacen, de verdad nos ayuda bastante. Dice Judith, dice, su explicación no va sincronizado con el audio. Pues mientras vaya sincronizado con mis ideas, creo que no hay tema. Espero poder resolverlo en la edición, yo lo voy a editar y poder coordinarlo. Entonces, si mi boca o mis palabras no coordinan con el audio, no hay tanto problema. Nada más cierren sus ojitos bonitos y sin tema. Pero me preocuparía que mis palabras no coordinaran con mis ideas. Eso sí sería preocupante. De antemano, muchísimas gracias Judith por el comentario y por estar siempre presente. Dice Janet González, una muy mala transmisión. Muchísimas gracias Janet, gracias por el comentario, espero se haya solucionado. Reina Aragón dice, gracias por el tema, lo voy a ver muchas veces, gracias por compartir, mucho que corregir. Muchísimas gracias Reina, gracias. Y exactamente las transmisiones, las repeticiones están en Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube. Sean y siéntanse bienvenidos de darle me gusta, compartir y reaccionar. Raimundo Cortés dice, buenas noches Charlie y a todos en cabina, un placer aprender de los mejores. Muchísimas gracias Raimundo, gracias por el comentario, gracias por estar y por estar presentes cada transmisión. Un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Jessica de la Vega dice, hola Charlie, saludos y bendiciones a todos. Muchísimas gracias Jessica, gracias por el comentario. Norma Rayón, mi señora madre, dice, escucha cortado el sonido. Gracias madre, espero que se haya resuelto. Judith Vargas dice, ya está mejor, gracias por la retro, igualmente Judith. PFBFB, el padrino, Pedro, dice, buena tarde, noche, Lick, Carlos, gracias, reciban un cordial saludo. Gracias padrino, esperando que se encuentren muy bien y todos en excelente estado de salud. Hey Ortega dice, hola, buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches Hey, gracias por el comentario también. Adela Galloso dice, Lick, buenas noches, saludos desde Tulancingo a todos. Muchísimas gracias Adela, gracias a ti. Y un saludo a tu señor esposo, al señor Carlos, qué bonito nombre tiene ese señor. Y también a Dani Boy, esperando que tengan excelente estado de salud. Dice, se me movió un poco, Ingrid Cetina dice, buenas noches, saludos a Seth. Se los hago llegar, muchísimas gracias y estamos en contacto. Dice Edgar Flores, buenas noches Charlie, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy, gracias por la amistad, saludos, Dios te bendiga, Dios nos bendiga igualmente a ti y a toda tu familia, que sigas dentro de tu proceso, muchísimas gracias. Claudio Alegre dice, buenas noches Lick Carlos, saludos a todos los presentes, gracias Claudio, gracias Claudio papá creo que es, sí, ¿verdad? Que tengan un excelente estado de salud y nos vemos el viernes primeramente Dios. Dice Judith Vargas, gracias Lick, muy claro, pues me da mucho gusto que haya sido claro, la luz me ayuda mucho. Y no, realmente soy morenito, ¿no? Pero pues bueno, ahí andamos. Gracias a todos, gracias por el tiempo, la compañía y la amistad, gracias por estar presentes. Vámonos Fer, despídete por favor. Charlie, una vez más agradecido por la oportunidad que me das por estar aquí. Te agradezco los conocimientos que nos compartes. Esperando que todos que se encuentran en casa se encuentren bien, que tengan una bonita noche y una bendecida noche.
Muchísimas gracias por la bonita y bendecida noche. Gracias, Gil, aprovechando que estás aquí y que estás haciendo tu desmadre. Bienvenido y vámonos, despídete por favor. Buenas noches, que se la pasen bien, bendiciones y hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente, que todos tengamos una excelente y bendecida noche. Nos vemos primeramente Dios en el Samadhi, quienes así lo decidan, lunes, miércoles y jueves 8:30 de la noche, a las transmisiones martes y viernes 9:30 y miércoles con un servidor a las 7 en punto. Y a la experiencia, se viene la experiencia, quienes así decidan integrarse, son bienvenidos, familiares, pacientes, terapeutas, está abierto al público en general. Y también a la invitación a la clínica, las sesiones familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.